En este ejemplo vamos a intentar hacer una especie de imitación del típico juego RPG, como podría ser el Zelda, donde pues dos personajes, un personaje jugador interactúa con un NPC, con un personaje no jugador, y mantienen una conversación y hay algún tipo de menú donde hay que elegir alguna opción, ya sea una respuesta a la conversación o elegir algún ítem de una lista. En estos juegos lo que tenemos es que los mapas son mapas de tiles, es decir, la imagen de fondo es una imagen hecha de pequeñas losetas, de pequeñas casillas dibujadas. Así que lo primero que vamos a hacer es dibujar un tile map, un mapa de tiles. Vamos a hacer una propuesta primera del mapa, que sería el mapa donde aparece el personaje. Entonces, en este caso tenemos una herramienta de dibujo donde yo sobre este fondo pues puedo ir dibujando lo que quiera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a hacer como un camino por donde entra el personaje, que sería este de aquí, ¿vale? Vamos a dibujarle un anchurón aquí al camino. Aquí. Podemos hacer el acabado del camino con estas herramientas de aquí. No nos vamos a molestar demasiado en hacer el acabado. Vamos a hacer algo relativamente sencillo. Y entonces una cosa que vamos a hacer aquí es una puerta de entrada al dungeon, a una mazmorra o otra habitación o lo que sea, ¿no? Entonces esta puerta yo lo voy a representar con un cuadrado negro aquí. Vamos a acabar de arreglarlo esto así. ¿Vale? Entonces el personaje va a entrar por aquí por la izquierda y al entrar en esta puerta pues va a cambiar de pantalla, ¿no? Va a ir a otro mapa de tiles. En estos mapas de tiles tenemos la opción esta de aquí para dibujar las paredes, es decir, cuáles son las casillas que el jugador no puede tocar, que serían estas de aquí. Y entonces el sistema de forma automática no me va a dejar caminar por esas paredes que he dibujado. Hacemos así y ya tenemos el primer nivel, ¿no? El mapa de inicio. Vamos a hacer un segundo nivel, que sería lo que se ve cuando el jugador traspasa esa puerta que hemos dibujado. Vamos a hacer como si fuera una mazmorra. Aquí vamos a dibujar el suelo de un color y el fondo vamos a dibujar de otro. Nuevamente dibujamos las paredes. Y ya lo tenemos, nivel 1. Bien, ahora vamos a cargar un elemento que va a ser el personaje principal, que en este caso vamos a tirar de la galería. Este de aquí. Y vamos a dibujar otro elemento que va a ser una persona que nos vamos a encontrar dentro de ese castillo, de esa mazmorra, con la que vamos a mantener una conversación, que va a ser este de aquí. Bien, vamos a volver. Entonces le decimos que en la escena principal, cuando cargue la escena, va a ser un tile map. A ver. Aquí elegimos este de aquí. Down. Vale. Vamos a cargar el sprite principal, que será el jugador. Este de aquí. Player o jugador. Le vamos a decir que el jugador se va a mover con los botones. Y le vamos a poner el jugador. Bueno, le vamos a decir que la cámara siga al jugador.
¿vale? Es decir, aquí en un tilemap el mundo es más grande que lo que se ve en pantalla, entonces necesitamos que la cámara vaya moviéndose por el mundo. Esto lo tenemos por aquí, cámara, follow sprite, aquí. Le decimos que la cámara siga el sprite del jugador y que el sprite del jugador se mueve con los botones. Y vamos a poner el sprite del jugador un poco más abajo a la izquierda, nada más empezar. Así que le vamos a establecer la posición al jugador en la parte de abajo a la izquierda, sería aquí. La vamos a poner un poco más abajo, 120. Aquí, vamos a ver por dónde queda. Ahí está bien, ¿vale? Entonces nada más empezar, el jugador, como hemos hecho el timeout con las paredes, fijaos que por mucho que nos movamos, pues ahí chocamos con las paredes y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces aquí entramos, pero no estamos saltando a la segunda habitación, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer pues con un overlap, pero un overlap específico para el timer, ¿no? Entonces aquí le decimos, mira, cuando el player toque el tile este de color negro, lo que le vamos a hacer es cambiar el tile map. Le vamos a cambiar el tile map y le vamos a decir que vaya a parar al segundo tile map, que es este de aquí. Tendremos que poner el jugador en otro lado. Esto debería funcionar ya. Vengo para acá, subo para arriba y a la que toco, ¡pap!, aparezco en este tilemap. Lo que pasa es que le tengo que decir que aparezca en la parte de la izquierda, porque ha entrado por la puerta de la izquierda. Así que le vamos a decir que cuando pase por aquí y entre, vale. Y aquí nuevamente los rebotes con las paredes ya me funcionan, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer aparecer en este segundo tilemap, vamos a hacer aparecer a ese segundo personaje que va a estar aquí al final, y cuando lo toque vamos a hacer que se establezca una conversación. Entonces aquí cuando vamos a parar a ese segundo tilemap, ¿no?, que sería este momento de aquí, que es en el que se inicia, ¿no?, se cambia el tilemap y se pone jugador en el sitio por donde entra. Le vamos a decir que me cargue el sprite del mono y vamos a hacer mono y le vamos a decir que es un NPC, que es un personaje no jugador, ¿vale? Bien, y este mono vamos a tener que situarlo en un sitio concreto, ¿no? El mono lo vamos a poner, pues el mono tendría que venir por aquí y es posible que sea un poco más a la derecha. Vamos a hacer pruebas aquí, a ver dónde aparece el mono. El mono tiene que venir más para abajo. Tendría que venir en el 120 por lo menos. Y después un poco más a la derecha, en el 180. Vamos a ver, volvemos a empezar. Si tenemos que ir haciendo pruebas, lo mismo sería interesante decir que aparezca justo en el nivel que toca. Es decir, que aquí al arrancar, en vez de arrancar en el primer nivel, aparezca en el segundo. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que cuando haya un overlap, cuando se colisionen el jugador con el mono, pues aparezca, pues eso, se inicie la conversación, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer con un overlap normal de personajes, que sería este de aquí. Decimos cuando un personaje jugador choque con un NPC, ¿vale?, con un personaje no jugador. Aquí, si tenemos más de un personaje no jugador, deberíamos identificar que este personaje no jugador es un mono, ¿vale? Así que aquí le tendríamos que poner un if, ¿no?, y decirle que si el personaje no jugador es el mono, ¿dónde está? Aquí, sprite. Vamos a sacarlo, vamos a sacar este sprite de aquí debajo, ¿no? Sería este de aquí, mono, ¿no? Duplicar, nos traemos el mono para acá y lo ponemos aquí, ¿no? Le decimos si el personaje con el que has colisionado es un mono, ¿vale? Pues entonces ahí se inicia la conversación, ¿no? Entonces, para la conversación podríamos usar el splash
El splash es un mensaje que aparece. Dejadme poner una prueba de mensaje. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a la tienda del mono. Vale, entonces este mensaje aparecerá y no es el ideal. Me explico, ¿eh? Venimos aquí, pam, aparezco, vengo para la derecha, toco al mono. Vale, entonces fijaos que sale el mensaje aquí encima. Hola, ¿qué estás? Bienvenido a la tienda del mono. Y después si queremos preguntarle y que nos conteste alguna cosa, ¿no? Tendríamos que hacer un condicional, y aquí en el apartado este del splash tenemos también un ask, ¿no? Un preguntar, ¿no? Y puedo preguntar algo y la respuesta me la va a dar en el jugador, ¿no? Fijaos, vengo para acá, aparezco por aquí, entro dentro, me voy a la derecha, hola, bienvenido. Entonces me pregunta alguna cosa, ¿no? Entonces ahí esta pregunta es ok, cancel, ¿no? Solo tiene una respuesta, pero aquí podríamos preguntarle varias cosas, o le podríamos decir que me pregunte por un número o por un texto. Entonces esto lo que haría sería a ver, vamos a eliminar esto. Dime dime qué edad tiene. Entonces esta solución al problema está bien, pero es un poco engorrosa y tenemos que intentar buscar una solución mejor, ¿no? Porque fijaos, ¿no? Dime qué edad tiene, tal, ¿vale? Le doy al OK, entonces el jugador se tiene que ir moviendo por este teclado para poder contestar con números, con letras. Entonces me iría muy bien tener un menú, ¿vale? De esta forma lo podemos hacer, ¿vale? Pero es un poco, pues, engorroso, ¿vale? Así que vamos a buscar una extensión. Hay una extensión que es esta de aquí, que se llama History, que esta extensión nos ofrece, aquí ha aparecido, nos ofrece un par de elementos que son interesantes, ¿vale? La primera es bueno, pues eso, que diga cosas, ¿vale? Esto está bien. Decimos que el mono diga hola, bienvenido a la tienda del mono, ¿vale? Este say pues, va bien, y veréis que el acabado pues a mí me gusta un poco más que el ask, ¿vale? Es como más parecido a esos juegos conversacionales japoneses. Y después hay una sección que es esta de aquí, de Show Player Choices, que me permite darle a elegir entre opciones, ¿no? Por ejemplo, bienvenido a la tienda del mono. ¿Qué quieres comprar? ¿No? Entonces aquí le digo poción de vida, espada gigante, espada gigante, espada gigante. Entonces fijaos que cuando vuelvo a empezar, vengo para acá, os ha saltado el tema del bloqueo. Vengo para acá, entro en la habitación, vengo para allá, toco, aparece el mensaje este del SEI. También hay una opción de SEI que le podemos decir que haga una pausa. Y entonces después me aparece este menú, que yo puedo elegir con este, arriba y abajo. Entonces puedo elegir entre la poción de vida o la espada gigante, ¿no? Y le digo poción de vida, pam, y entonces le envío esa opción. ¿Cómo recupera después el sistema la opción? Muy fácil. Puedo utilizar un condicional, un if, con un igual, y entonces aquí le puedo decir que recupere el last answer, ¿vale? Dime cuál es la última opción, ¿no?
Entonces la última opción, entonces yo aquí le puedo poner una casilla de texto y le digo, a ver, si la opción última es espada gigante, pues le vamos a decir que el mono diga otra cosa, ¿no? Vamos a decirle que el mono diga muy buena elección. Aquí, mono, y ya lo tenemos, ¿no? Entonces fijaos que empieza el juego. Vengo para acá. Uy, ahí tenemos un bug, ¿eh? A ver, subo para aquí, entro, vengo para allá, hablo con el mono, he venido a la tienda del mono que quiere comprar. Entonces yo le digo espada gigante y él me contesta muy buena elección, ¿no? En cambio, si vuelvo a comprar y le digo que quiero la poción de vida, pues no me contesta nada porque no tenemos el condicional puesto, ¿vale? Bien, pues de esta forma pues podemos hacer eso, podemos hacer pues, historias que navegan por mapas y que interaccionan con los diferentes personajes. Lo que podemos tener es que después esto se nos complique, ¿no? Al tocar con un personaje no jugador, fijaos que tenemos el condicional este de aquí de si es el mono, pero lo mismo este condicional se ve más complicado, ¿no? Si es el mono en la primera pantalla y el nivel del jugador es 3, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer, como ya hemos visto en otros vídeos, es agruparlo con funciones, ¿no? Hacer una función que se llame mono nivel 3, ¿no? Y así dejar esto como más agrupado, ¿no? Y después aquí decirle call mono nivel 3, ¿no? Entonces así lo dejamos un poco más organizado, porque al final este bloque es el bloque que salta siempre y cuando en algún momento tocas un NPC. Para todo el juego, para todas las pantallas, y si el juego es muy grande, pues esto va a empezar a ser largo, así que va a ser necesario empezar a organizarnos en función de usando funciones. En este caso, este señor se está enfadando porque necesita que le pasemos el sprite, ¿eh? Entonces vamos a ver si se lo podemos pasar. Si no, lo que haremos es directamente hacer el if. Este if aquí, esto lo vamos a colocar aquí, vale, y este lo vamos a colocar aquí, ¿no? Entonces ahora esto sí que debería funcionar, vale, este va afuera. Entonces ahora sí. Entonces de esta forma lo que haríamos es que el overlap este de aquí pues sería un montón de condicionales y esos condicionales llamarían a funciones que hacen cosas, ¿no? De esa forma lo organizamos un poco, organizamos el código porque ya os digo, cuando el código empieza a ser muy grande, esto va a ser un montón de líneas de código y más vale que estén organizadas.